Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Feliz sábado de antemano. Hermanos, queremos hacer otra oración para iniciar esta clase. Necesito que oremos para que Dios sea el autor de esta clase. Así que, hermanos, oremos nuevamente. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento que vamos a presentar tu palabra, te pedimos, Señor, que bendigas nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos estar atentos a este mensaje, podamos entenderlo y podamos obedecerlo. Te pedimos, Señor, que humildemente aceptemos tu palabra tal como está escrita y podamos obedecerla. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me pidieron que hablara de la salida de la ciudad. Hermanos, hablar de este tema es un tema muy profundo, así que vamos a presentar este tema a grandes rasgos y vamos a ver la importancia de salir de la ciudad. Este tema hay diferentes formas de presentarlo. En esta ocasión, hermanos, quiero presentar este tema desde la perspectiva de Sodoma y Gomorra. Quiero que iniciemos leyendo Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13. Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13. El contexto de esta cita habla cuando Lot se dividió con Abraham. Y me llama la atención de que Abraham dejó que Lot eligiera a dónde tenía que irse. Y noten Lot a dónde eligió irse. Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Noten cómo aquí Dios está describiendo cómo era Sodoma y Gomorra. Dice que era como el huerto de Jehová, o sea, era una tierra fértil y hermosa. Por eso es que Lot se dejó guiar por eso. Y dice el versículo siguiente: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron él uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y noten cómo dice el verso: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea que poco a poco fue avanzando hasta llegar a Sodoma, porque le pareció hermoso a la vista. Y noten cómo describe cómo era la gente de Sodoma y Gomorra. Dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Si ustedes notan, hermanos, el texto bíblico dice que la gente de Sodoma y Gomorra era gente impía. Pero me llama la atención, hermanos, que Lot se dejó guiar por lo hermoso de esta tierra y dice que poco a poco fue acampando hasta llegar hasta Sodoma. Y la Biblia describe que esta gente era impía, pecadores contra Jehová en gran manera. Todos sabemos, hermanos, que pecado es infracción de la ley. Y cuando se peca, pecamos contra Dios, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Me llama la atención lo que dice el Espíritu de Profecía. En la página Patriarcas y Profetas, página 136, párrafo 1 y el párrafo 2. Es tremendo lo que dice esta cita. ¿Por qué la gente de Sodoma y Gomorra
eran pecadores y malos en gran manera. Esta cita que voy a leer a continuación, o estos dos párrafos que voy a leer a continuación, hermanos, presentan de que la gente de Sodoma y Gomorra vivía en comodidad, vivía en ociosidad, vivía en riquezas, era una ciudad próspera. Y la gente, al vivir en comodidad, la Biblia dice que cuando la mente está ociosa, Satanás la usa para que el ser humano piense en maldad. Patriarcas y Profetas, página 136, párrafo 1, dice: nada deseaban los hombres tanto las riquezas y la ociosidad. Noten qué interesante cómo inicia la cita. Nada deseaban los hombres tanto como las riquezas y la ociosidad. Sin embargo, estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. O sea, que era una gente que pasaba, ¿cómo le llamamos nosotros? Una persona que no hace nada, que no trabaja, ocioso, haragán, perezoso. O sea, que esta gente vivía en lujos y en riquezas. Y dice la cita que estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás. Desfiguraron la imagen de Dios y están más cerca de Satanás que de Dios. Hermanos, qué terrible esta cita, hermanos. O sea, hermanos, noten lo que está diciendo aquí la sierva del Señor. Que Satanás aprovechó que esta gente pasaba ociosa en comodidad para que fueran instrumentos de Satanás. Hermanos, nosotros podemos extraer un principio de esto, hermanos. Yo siempre lo he dicho, y eso lo dice el apóstol Pablo, que el pecado no está en ser rico. Nosotros podemos ser ricos, si Dios nos bendice podemos ser ricos, la riqueza no hay problema que seamos ricos. La Biblia enseña de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo el apóstol Pablo que sea pecado tener dinero o que ser pecado ser rico. Inclusive vemos en la Biblia grandes hombres de Dios que fueron ricos. Tenemos a David, tenemos a Salomón, tenemos a Eliseo, tenemos a Job y muchos más. El problema no está en la riqueza, sino está en el amor a la riqueza. ¿Saben, hermanos, que dice el Espíritu de Profecía? Eso está en el libro Eventos de los Últimos Días. Dice de que muchos de los que hoy profesan la verdad presente, en los últimos días se van a perder y van a aceptar la marca de la bestia en la mano derecha por temor a perder sus riquezas y sus bienes materiales. Es terrible, hermanos. Hay muchos ejemplos bíblicos en la Biblia donde muchas personas por el amor a las riquezas se perdieron. Dice que la gente de Sodoma y Gomorra era gente que pasaba ociosa. Ahora me doy cuenta, hermanos, por qué Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén, aún antes de entrar al pecado, que lo labrase y lo guardase, porque una persona que pase ociosa, dice un famoso dicho, la mente desocupada es guarida de Satanás. ¿Cuántos han escuchado ese dicho, hermanos? Aquí en El Salvador repetimos mucho ese dicho y eso es una gran verdad. Una mente que esté ociosa, le trabaja mal, o sea que pasa pensando solamente perversidad. Una mente que esté ociosa, sin trabajar, sin hacer nada, es una mente que Satanás la usa para hacer la maldad y pensar la maldad. Dice esta cita que desfiguraron la imagen de Dios y están más cerca de Satanás que de Dios, porque se tornaron ociosos. O sea que la ciudad de Sodoma y Gomorra era ciudades ricas en bienes materiales. O sea que la gente de Sodoma y Gomorra vivía en grandes comodidades. Yo me imagino que había en grandes palacios, la gente tenía grandes cantidades de dinero y pasaba solamente ociosa. Y dice el siguiente párrafo,
Patriarcas y Profetas, página 136, párrafo 2, dice: la ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre. Terrible, hermanos. Así que, hermanos, el trabajo es una bendición. ¿Cuántos creen, hermanos, que el trabajo es una bendición? Una vez un predicador estaba diciendo que el trabajo es una maldición. Y yo le tuve que corregir y le dije: no, hermanos, el trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición. Aún antes de entrar al pecado, Dios le dijo a Adán que trabajara en el huerto del Edén. Lo que fue maldición o fruto de la maldición es ganarse el sustento con el sudor de nuestra frente. O sea, el sacrificio iba a ser fruto de la maldición del pecado, pero no es que el trabajo iba a ser pecado, hermano. El trabajo no es una maldición, sino que es una bendición el trabajo, porque a través del trabajo Dios nos da nuestro sustento diario. Y dice: la ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre, porque la siguen el vicio y el crimen. Debilita la mente, pervierte el entendimiento y el alma. Satanás está al acecho, listo para destruir a los imprudentes, cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas de ociosidad. Terrible, hermanos. Pongamos un ejemplo bíblico. ¿En qué horas es que el diablo aprovechó para tentar a David? Si ustedes leen el texto bíblico, creo que está en 2 Samuel capítulo 11, o no sé si es 1 Samuel capítulo 11, dice que David se había quedado en su templo, o sea, en su palacio, y todos sus soldados andaban en la guerra, y él se había quedado en el palacio, o sea, estaba sin hacer nada. Satanás aprovechó para tentar al rey David, y noten la historia del rey David, a lo que llegó: ser un criminal, ser un adúltero, ser un mentiroso, terrible. Porque Satanás nos tienta, hermanos, cuando estamos en nuestras horas de ociosidad. Y eso, hermanos, es una gran verdad que dice esta mujer de Dios. Una mente que pase ociosa es una presa de Satanás. Por eso es que Satanás había pervertido a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Era gente impía, pecadores en gran manera, que habían desfigurado la imagen de Dios simplemente por estar ociosos, hermanos. Terrible, hermanos. Ahora, la condición de Sodoma y Gomorra llegó al límite que dice la Biblia que Dios iba a destruir estas ciudades por su maldad. Si ustedes leen la Biblia, llegaron al límite aún de querer tener relaciones sexuales, podemos decir así, con los ángeles de Dios. O sea, que era una ciudad que estaba corrompida. Algunos creen de que el sodomismo viene de Sodoma. Los sodomitan es otro nombre para los pervertidos sexuales. Ustedes saben a qué me refiero. Los sodomitan. Viene de Sodoma. Noten que la raíz de todos los pecados es la ociosidad. Esta ciudad, o estas ciudades de Sodoma y Gomorra, iban a ser destruidas. Y dice que Dios mandó 3 varones. En realidad la Biblia dice que fueron 2 varones que llegaron donde Lot, porque uno de esos era Jehová. O sea, eran 3 varones, pero uno de esos era Jehová. Pero 2 llegaron donde Lot. Pero es interesante que el objetivo de llegar a estos ángeles donde Lot era para advertir que Dios iba a destruir esa ciudad y que Lot y sus hijas deberían de salir inmediatamente de esta ciudad. O sea que el objetivo de llegar a estos ángeles donde Lot era de sacar a Lot y sus hijas de Sodoma y Gomorra, porque iban a ser destruidas. En otras palabras, Dios a través de los ángeles le dice a Lot: sal de Sodoma y Gomorra.
Noten cómo dice Génesis 19, versículo 15 al 17. Dice, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijos que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asiaron de su mano, o sea que los tomaron de sus manos, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus hijos, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Noten qué interesante, hermanos, este detalle. Dice que los ángeles sacaron a Lot, sus 2 hijas, y a su mujer fuera de la ciudad. Dice, y lo pusieron fuera de la ciudad. En otras palabras, aquí vemos de que estos ángeles están sacando a Lot y su familia de Sodoma. Que salgan de Sodoma. Y dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. Noten este detalle, hermanos. ¿A dónde iban a escapar? Al monte. Salgan de Sodoma, váyanse a la llanura y escapen al monte, no sea que perezcan. Porque según la Biblia, Dios iba a llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, versículos 24 al 26. Saben, hermanos, estaba investigando sobre Sodoma y Gomorra. Estaban ubicados geográficamente en lo que se le conoce hoy en día como el Mar Muerto. Empecé a buscar algunas fuentes sobre por qué le llaman el Mar Muerto a este lugar. Porque los arqueólogos dicen de que estas ciudades de Sodoma y Gomorra estaban ubicadas en este lugar donde hoy es el Mar Muerto. Pero ¿por qué se le llama Mar Muerto? Estoy investigando el origen de la palabra Mar Muerto. Y lo que investigué es interesante. Le llaman Mar Muerto porque no hay nada de vida. O sea, el agua es tan salada que no puede preservar la vida. Algunos científicos, bueno, yo nunca he ido a ese lugar, yo nunca he ido al Mar Muerto. Pero según lo que está investigando, lo único que hay en el Mar Muerto es una especie de alga, que es la única planta en ese mar, abajo del mar, que puede sobrevivir a la, ¿cómo le podemos llamar cuando las sales, cuando un agua es extremadamente salada? Es más salada que cualquier parte del mar que existe en todo el globo terráqueo. Es tan salada esa agua de que si alguien se ahogara en ese mar, no puede hundirse, sino que la misma agua hace que flote el cuerpo. Pero está investigando por qué razón se le llama Mar Muerto. Y es porque no hay ninguna clase de vida. Y lo que investigué también es de que el Mar Muerto es la superficie que está más abajo que cualquier otra superficie bajo el nivel del mar. No sé si me estoy dando a explicar, hermano, qué quiero decir. O sea que ese mar es lo que está más bajo de todo lo que hay en el globo terráqueo, en el planeta Tierra. Lo que está más bajo el nivel del mar, es el Mar Muerto. Pero ¿por qué razón está más bajo? Decía la información que estaba leyendo es porque, noten, hermanos, el fuego que cayó del cielo para destruir Sodoma y Gomorra es lo que provocó ese gran cráter, o sea que hizo un gran hoyo. O sea que el fuego de Dios fue tan potente que lamió
las ciudades impías, y no solamente las lamió, sino que también ese fuego penetró hasta la tierra para no quedar nada de las ciudades, y ese fuego hizo un cráter en la tierra. Hermanos, el poder de Dios, hermanos, es un poder maravilloso y potente para que haya hecho ese gran hueco donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y ese hueco, ustedes saben de que eso lo estudiamos en la escuela. Yo estudié en la escuela cómo se producían los lagos y los mares, cómo se produce un lago. Ese cráter que quedó del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra, cuando empezó a llover, es que se hizo lo que hoy se le conoce como el Mar Muerto, hermanos. Donde está el Mar Muerto, allí era donde estaba Sodoma y Gomorra. Ahora, noten cómo dice Génesis capítulo 19, versículo 15 al 17. Noten cómo la Biblia describe este castigo. Y dice: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijos que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahora, pero es interesante, noten lo que dice los versículos 24 y 26. Génesis 19, versículos 24 al 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? Aquí hay una enseñanza espiritual para nosotros. Alguien puede decir: ¿por qué razón Dios hizo que la mujer de Lot se convirtiera en estatua de sal? ¿Qué pecado, hermanos, es mirar hacia atrás? ¿Por qué sería pecado mirar hacia atrás? ¿Por qué Dios tuvo que castigar a la mujer de Lot para que se convirtiera en estatua de sal? Hermanos, siempre es bueno profundizar en la Biblia y ver más allá de la letra. Cuando nosotros leemos el contexto, vamos a notar que Dios anteriormente le había dicho a través de los ángeles a Lot: sal de Sodoma y Gomorra, huyan al monte, no miren hacia atrás. La pregunta que necesitamos responder es: ¿por qué Dios tuvo que convertir a la mujer de Lot en estatua de sal? La respuesta es sencilla, hermano: porque el corazón de la mujer de Lot quedaba en Sodoma. En otras palabras, la mujer de Lot salió de Sodoma, físicamente hablando, pero Sodoma no salió de ella. Hermanos, ¿saben de qué una cosa es salir del mundo y otra cosa es que el mundo salga de nosotros? Vámonos a Apocalipsis 18. Una cosa es salir de Babilonia, físicamente hablando, y otra cosa es que Babilonia salga de mí. Hay una frase que es muy famosa, de que esa frase hoy ya no la dice el pastor Esteban Bor, pero antes la repetía mucho. El pastor Esteban Bor decía en sus videos: la iglesia adventista no es Babilonia, pero sí hay babilonios dentro de ella. Es una gran verdad. La frase tiene una gran verdad, porque muchas veces nosotros, hermanos, podemos estar igual que la mujer de Lot. Podemos haber salido de Babilonia, pero podemos nosotros aún retener en nosotros
prácticas y cosas de Babilonia. O sea que, como dijo una vez un hermano, aún en la iglesia pueden haber filisteos. O sea, este principio que vemos con la mujer de Lot, podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual. El pecado de la mujer de Lot no fue simplemente por ver hacia atrás, sino fue porque su corazón aún quedaba en Sodoma. La pregunta es ¿por qué? Si nosotros leemos el espíritu de profecía, la mujer de Lot sentía tristeza en dejar todo lo que ella había obtenido, la riqueza. Yo me imagino las joyas, la ropa espléndida, una casa lujosa, y su mente quedaba allá aún en Sodoma. El ver hacia atrás era un indicativo que sentía pesar y dolor porque había dejado todas sus riquezas en Sodoma. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Aquí viene la aplicación espiritual. Hermanos, como hijos de Dios, que conocemos el mensaje de los 3 ángeles, no es recomendable que nosotros busquemos las ciudades para vivir. Lot cometió un gravísimo error. Hermanos, por haber hecho esto, Lot llegó a corromperse él mismo. ¿Qué padre va a decir semejante perversidad? Le voy a dar a mis hijas para que se acuesten con ellas. Esta era una evidencia que Lot se había corrompido por vivir en este lugar. Y quiero decirles, hermanos, y esto quiero que quede claro, nosotros como hijos de Dios podemos serle fiel a Dios donde quiera que estemos. No importa si estamos en Estados Unidos, no importa si estamos en Inglaterra, no importa si estamos en el Perú, no importa. Aquí tenemos un dicho, hermanos, que no sé si ustedes lo conocen allá en el Perú. El perico donde quiere verde. Nosotros usamos estos dichos acá en El Salvador, hermano. Significa que un cristiano donde quiera que esté va a ser cristiano. Claro, eso es cuando nosotros estamos viviendo en un ambiente de esa manera, sin necesidad de buscarlo. Tenemos, por ejemplo, José. José se mantuvo fiel en Egipto, pero José no buscó irse para Egipto, sino que fue llevado. Y José se mantuvo fiel a Dios en Egipto. Otra cosa es que nosotros busquemos el pecado, otra cosa es que busquemos la perversión nosotros, así como pasó con Lot, y otra cosa es que la tentación nos busque a nosotros. Tenemos, por ejemplo, a Daniel, un siervo de Dios que se mantuvo fiel en Babilonia y dio testimonio de Dios en Babilonia. Pero Daniel no buscó irse para Babilonia. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Y es bien importante, hermanos, que nosotros comprendamos este principio y entendamos lo que dice la Biblia. Una cosa es que yo busque la tentación y el pecado, y otra cosa es que el pecado y la tentación me busque a mí. Son dos cosas distintas. Lot, él prefirió buscar irse para Sodoma. Y eso es terrible, hermanos, cuando nosotros buscamos terrenos minados, tarde o temprano una mina va a explotar y los va a cortar un pie. Porque el que juega con fuego se quema. Vemos de que Lot y sus hijas se habían corrompido
por vivir en una ciudad corrompida y ociosa. Ustedes conocen lo que pasó con las hijas de Lot. Después de que salieron de Sodoma, ¿qué es lo que hicieron las hijas con su papá? Terrible, pura perversión, o sea que estaban corrompidos. O sea que salieron de Sodoma, pero llevaban dentro de sí a Sodoma. O sea, no habían sacado de sus corazones a Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que cometieron una gran perversidad. Las hijas emborracharon a su padre y se acostaron con él. Dice la Biblia, y eso lo corrobora el Espíritu de Profecía, dice que de estas dos hijas nacieron las naciones más impías. Yo creo que son los amonitas y los moabitas, si no me equivoco. Dice que ¿cómo se le llama cuando los hijos tienen relaciones con los padres? Creo que se llama incesto, ¿sí? De esta relación impía nacieron dos naciones que le hicieron la guerra a los israelitas, naciones impías. Noten, ahí va la ascendencia de Sodoma. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber elegir a dónde vamos a vivir. Quizás, hermanos, nosotros, por ejemplo, en mi caso, hermano, y muchos hermanos quizás ya han visto mis videos, yo no he nacido en la iglesia adventista, podemos decir algunos años, he sido adventista, la mayoría de mi familia es católica, son católicos. Vengo de una familia, podemos decir así, con malos hábitos que de alguna manera se han heredado. Pero eso no significa que yo lo voy a seguir transmitiendo a mis generaciones subsiguientes. Cuando conocemos el Evangelio tiene que romperse esa maldición. Porque en Cristo dice somos nueva creación. Ahora, ¿pero qué trato de decir? Muchas veces nosotros como conocedores del Evangelio quizás hemos nacido en un lugar que es no adecuado para vivir. Pero hoy que conocemos el mensaje, tenemos que buscar un lugar apropiado para vivir, porque este es el mandamiento de Dios. Lastimosamente vemos el inverso en otros hermanos. Por ejemplo, muchos hermanos con el afán de hacer dinero, ahí va el amor al dinero. Con el afán de hacer dinero, empiezan a emigrar a los Estados Unidos. Y saben, hermanos, de que la gente allá en Estados Unidos dicen así: fíjese que el hermano se fue a corromper a los Estados Unidos porque fíjese que allá la nación es más corrompida. Fíjese que aquí el diácono era bien fiel a la obra de Dios, era servicial el diácono y el anciano, pero fue yéndose para los Estados Unidos. Mire, hoy anda fumando droga, hoy anda en los burdeles, hoy es alcohólico. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Los hermanos dicen, los Estados Unidos es más corrompido que acá. O sea, que están echándole la culpa al ambiente. ¿Saben, hermanos, que esa es otra excusa de Satanás? Los hermanos que se van a corromper allá a otra nación, ya iban corrompidos desde acá. Lo que pasa es que allá se fueron a destapar, porque allá como nadie los ve, hablando humanamente, entonces acá tenían miedo de destaparse y aprovecharon hoy yéndose para otro país a corromperse. Eso es excusa, hermanos, echarle la culpa al ambiente. Este hermano se fue para tal país y allá es más libertino el país y se corrompió el hermano. No, hermano. Una persona que es hijo de Dios, no importa dónde esté, va a serle fiel a Dios aunque los cielos se desplomen. Y como les dije al principio, una cosa es que busquemos la corrupción y otra cosa es que la tentación nos busque a nosotros. Es bien importante que nosotros hagamos esa diferencia. Ahora, ¿por qué traemos este ejemplo de Sodoma y Gomorra y la salida de Sodoma? Dios le dijo a Lot, a su mujer y a sus hijas, salgan de Sodoma. Saben, hermanos, que este mensaje también es para nosotros.
Nosotros como adventistas hay un mensaje para nosotros, que salgamos de las ciudades, porque las ciudades se han convertido en semilleros de corrupción. O sea que el tema de la salida de las ciudades es un tema de verdad presente. Si ustedes encuentran un hermano que les diga, hermano, ese es fanatismo o fariseísmo, corríjale, porque el mensaje de salir de las ciudades es verdad presente. La pregunta del millón es, ¿por qué es necesario que salgamos de las ciudades? Buena pregunta. Vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos diga. Eventos de los últimos días, página 84, del párrafo 1 hasta el párrafo 3. Noten cómo dice la sierva del Señor. Y esto es para nosotros, hermano. Muy pronto en la ciudad va a llover fuego y azufre por tanta maldad. Y no es solamente por eso, hermanos. Este tema, hermanos, es profundo y yo creo que tengo muy poco tiempo para extenderme. Solamente hablar de este tema de la salida de las ciudades tendría que predicar por lo menos una semana. Porque en este momento que estoy predicando sobre este tema ya se me vinieron a la mente otros 3 temas más. Ahora, las bendiciones y los beneficios de vivir en el campo, qué terrible, hermanos. Aquí podemos profundizar y pasar toda la noche hablando. Escuchen, hermano, antes de leer la cita, ya les voy a leer la cita. Son 3 citas que tengo acá. A mí me gusta investigar mucho, hermano. Me gusta leer, me gusta investigar. ¿Sabe, hermano, que estaba investigando? De paso tengo muchos libros, leo mucho. Está investigando que la gente que vive en la ciudad está más propensa a morirse más deprisa. Y me llamó la atención, hermanos, que decía un documental que estaba leyendo de que la mayoría de gente que muere y que los cementerios se llenan de las ciudades es gente que vive en las ciudades. Me llamó la atención eso, qué terrible, hermano. O sea que la gente de la ciudad se muere más ligero que la gente del campo. O sea, la gente que la van a enterrar a los cementerios, o sea, los cementerios están llenos de gente, la mayor gente que está en los cementerios es gente de ciudad. Y yo me puse a investigar por qué razón es esto. Hermanos, ¿saben de que la gente que vive en las ciudades está respirando puro aire contaminado? Qué terrible, hermanos. Lo que se le conoce como dióxido de carbono o dióxido de carbono, aire contaminado, humo, el ruido, la contaminación ambiental, aparte de la corrupción moral que hay en las ciudades. Qué terrible, hermanos. La educación para los hijos no es adecuada. Más hoy, hermano, de que es cierto que nuestros colegios adventistas están deficientes en educación y hay que admitirlo, no podemos tapar el sol como un dedo. Hay colegios adventistas que están deficientes en educación intelectual y espiritual. Pero los colegios del mundo están más pervertidos, hermanos. Es terrible, hermanos. Los colegios mundanos, ahí le enseñan a los niños a bailar perreo, reggaetón. Les enseñan pornografía. Terrible, hermano. Ahora, los beneficios de vivir en el campo son muchos. Podemos hacer una gran cantidad de puntos. El aire puro, hermanos, es tremendo, hermano. Hace poco fui a Guatemala y me llevaron los hermanos a las montañas de Guatemala. Saben, hermanos, que yo no quería venirme de ahí, pero sentí una gran paz, sentí una gran felicidad estar en medio de la vegetación y del bosque. Y hasta se siente diferente respirar el aire. ¡Qué tremendo, hermanos! Respirar el aire del campo a respirar el aire de la ciudad. Terrible, hermano. Saben, hermanos, que cuando voy a la ciudad, la capital de acá, de El Salvador, se llama San Salvador.
Está a 2 horas de acá donde vivo. Inclusive yo vivo, podemos decir así, fuera de la ciudad. La ciudad queda cerca, por ejemplo, aquí estamos hablando de quizás unos 20 minutos o una media hora. O sea, yo vivo fuera de la ciudad. Pero cuando voy a la capital, hermanos, por alguna emergencia o por ir a comprar algo que me interesa para el ministerio, cuando vengo de allá, hermanos, vengo con un gran estrés, con un gran dolor de cabeza, hasta con ganas de vomitar, con dolor de estómago, y en la cara traigo así, de como que si hubiese estado cerca de una hornilla. Aquí le llamamos la hornilla a donde se cocina con leña, todo lleno así, de que cuando uno se limpia la cara con algún pañuelo, se nota la gran cantidad de humo. Eso es dióxido de carbono. Hermanos, vivir en la ciudad, hermanos, es sinónimo de muerte. Yo no sé por qué muchos hermanos discuten este tema, que es el legalismo. Estamos cayendo en una ignorancia crónica, que algunas veces, hermanos, me duele la cabeza ver tanta ignorancia en la hermandad que no quiere leer. Noten cómo dice esta cita que les dije. Eventos de los últimos días, página 84, del párrafo 1 al párrafo 3. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Hermanos, el tema de la salida de las ciudades es un tema que tiene que tratarse con una mente fría. Pero la Biblia dice que hay que salir de las ciudades. Dios le dijo a Lot, sal de Sodoma. Salir de Sodoma es una tipología donde Dios le dice al pueblo adventista, salgan de la ciudad. Porque como hijos de Dios no podemos buscar los lugares de corrupción, hermanos. No podemos. Mi mensaje, noten el siguiente párrafo. Mi mensaje en este tiempo es salir de la ciudad, tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de la grande ciudad. Una mirada a San Francisco de hoy hablaría a nuestras mentes inteligentes. Ella pone como ejemplo San Francisco en esta época, mostrándoos la necesidad de salir de la ciudad. Noten el siguiente párrafo, eventos de los últimos días, página 84, párrafo 3 dice, el Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de la ciudad, porque en una hora como lo que no hemos pensado, lloverá del cielo fuego y azufre sobre ellos. ¿En qué ciudad llovió fuego y azufre? Aquí el NJ está infiriendo como Sodoma y Gomorra. Dice, su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia. Noten, hermanos adventistas, no podemos considerar este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. Hay que salir de las ciudades, hermanos. Ahora, cuando tratamos este punto de la salida de la ciudad, hermanos, tenemos que hacer análisis. Porque alguien puede decir, hermano Rafael, fíjese que, por ejemplo, un hermano me estaba diciendo, hermano Rafael, fíjese que yo no tengo cómo comprar un terreno fuera de la ciudad. Elena White dice que los podamos unir con otros hermanos y poder hacer así como en conjunto y unirnos con otro. Yo siempre le he dicho que el tema de las salidas de las ciudades no tenemos que tomarlo en una forma fanática. Elena White da varias pautas cómo tratar este tema de la salida de las ciudades. Por ejemplo, tenemos que pensar de qué vamos a vivir. ¿Acaso podemos cultivar? Elena dice que hay que aprender a cultivar nuestra propia huerta, vivir de la agricultura. ¿Podemos nosotros hacer eso? Ella dice que también tenemos que buscar la ubicación geográfica.
¿Dónde vamos? O sea, no se trata solamente de salir al campo a lo loco. Tenemos que pensar de qué se va a vivir, dónde vamos a ubicarlos, con quiénes vamos a ubicarlos, de qué vamos a vivir. ¿Acaso podemos nosotros cultivar? ¿Podemos sembrar rábanos, chiles verdes, cebollas y tomate? Desde cualquier punto de vista que podamos tratar este tema, el mensaje es salir de las ciudades lo más pronto que se pueda. Y esto es un mensaje para el pueblo adventista. Salir de las ciudades. Un mensaje que tiene que ver con verdad presente para el pueblo adventista. ¿Por qué razón, hermanos? Porque vendrá un momento, hermanos, y se está viendo. Va a llegar un momento, hermanos, y esto va deprisa, hermanos, donde ya no se va a poder vivir en la ciudad, hermanos. La marca de la bestia la van a ir imponiendo paso a paso. Van a ir presionando al pueblo de Dios. Imaginémonos, hermanos, esos hermanos que dependen del salario del gobierno público, que ya no pueden hacer otra cosa, ya no pueden hacer otro oficio. Serán presa fácil de la marca de la bestia. Va a haber un momento, hermanos, donde ya no se va a poder vivir en las ciudades. Nos van a presionar. Nos van a forzar a que aceptemos la marca de la bestia. Por eso dice Elena de White que debemos de ir haciendo preparativos. Cada familia debe de ir haciendo preparativos para salir de las ciudades. Porque el mensaje Dios lo ha dado a la iglesia adventista. Salgan de las ciudades. Pero es interesante, hermano, que dice el Espíritu Profecía que el pueblo de Dios, cuando salga de las ciudades, tendrá que del campo venir a la ciudad para predicar el Evangelio. Porque aún habrá misericordia. La puerta de la gracia no se habrá cerrado aún. Ahora, el mensaje es salir de las ciudades. Pero vendrá un momento, hermanos, y esto quiero terminar con esto. Vendrá un momento donde por la fuerza, sin andar cuestionando, vamos a tener que salir por completo de las ciudades. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se imponga la ley dominical en los Estados Unidos, esa va a ser la señal para salir y huir por completo de las ciudades. Noten, hermanos, quiero aclarar este punto para que no vaya a haber mala interpretación. El mensaje es que nosotros salgamos de las ciudades y nos vayamos al campo. Hagamos preparativo. Ese es el mensaje de la sierva del Señor. De allá el pueblo de Dios tendrá que venir a predicar a las ciudades. Pero vendrá un momento donde el pueblo de Dios tendrá que salir a huir por completo de las ciudades. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando se imponga el decreto dominical. Eso va a ser la abominación asoladora. Hermanos, yo ayer anoche prediqué un tema sobre eso. Y de paso, los hermanos que van a ver este video, no lo hagan por mí. Háganlo por ustedes mismos. En mi canal tengo un material sólido de profecía bíblica, hermanos. Y la gloria es para Dios. Algunas veces yo me sorprendo. Claro que en la escuela era inteligente. Me gustaba leer. Todo se memorizaba, pero yo siento que hoy en el Evangelio, hoy conociendo el mensaje adventista, como que si Dios me ha dado más conocimiento, más sabiduría, para que lo comparta con ustedes y con los hermanos que escuchen estos temas. En mi canal tengo unos temas profundos sobre esto, hermanos. Ayer hablé en el tema, el último tema es ese, sobre la abominación asoladora. La ley dominical va a ser la última abominación asoladora, que eso significa que el pueblo de Dios va a ser perseguido otra vez por el poder papal. Cuando el papado se le sane la herida de muerte, según Apocalipsis 13, versículo 3 al 4.
Cuando se imponga la ley dominical por la fuerza, el pueblo de Dios tendrá que salir a huir por completo al campo. Ahora, en ese periodo de tiempo van a haber mártires. Muchos hijos de Dios van a ser muertos por el papado. Eso lo confirma el Apocalipsis 13. Porque la última abominación asoladora es el decreto dominical. Escuchen, hermanos. Esa va a ser la oportunidad para salir a huir por completo y ya no estar en las ciudades. Noten cómo dice Mateo 24, 15 al 18. Mateo 24, 15 al 18 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Por qué dice el que le entienda? Porque es posible, hermanos, que usted lea y no entienda. Hay hermanos que por más que se les explican estos temas, no los entienden. Por eso es que para Cristo es importante que los discípulos, o sea, nosotros, entendamos este mensaje. El que le entienda. Noten, habrá una abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, noten cuando se ponga la abominación asoladora, entonces los que estén en Judea era una ciudad muy popular en los tiempos bíblicos. Los que estén en Judea huyen a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Recordemos, hermanos, que Mateo 24 es una profecía de doble referencia. Se cumplió con la destrucción de Jerusalén, o los eventos que precedieron antes de la destrucción de Jerusalén. Esto sucedió cuando los romanos sitiaron y destruyeron a Jerusalén en el año 70. Pero Mateo 24 tiene doble aplicación. ¿Qué es la abominación asoladora? En los tiempos de lo que habló Cristo acá, la abominación asoladora se refería a cómo las tropas romanas iban a sitiar a Jerusalén en el año 66, porque el sitio de Jerusalén fue en el año 66 y la destrucción fue en el año 70. El sitio fue comandado por Cestio Galio y la destrucción fue comandada por Tito Vespasiano. Eso lo corrobora Flavio Josefo. Pero ¿qué es la abominación asoladora en el contexto histórico de la destrucción de Jerusalén? Noten cómo dijo Cristo en Lucas 21, versículos 20 al 21. Lucas 21, versículos 20 al 21. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿cuáles ejércitos? Los de Roma. Sabe entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella. La abominación asoladora era la destrucción que iban a hacer los romanos a Jerusalén en el año 70. La pregunta es, ¿cuál era la señal para que los discípulos salieran a huir a los montes? Había una señal. Esto lo corrobora Flavio Josefo. Dice Flavio Josefo que cuando los romanos llegaron a Jerusalén, a las tierras de Jerusalén, clavaron unos estandartes, o sea, banderas, y en la bandera tenían un dios sol, porque los romanos daban culto al sol. Dice que cuando los discípulos vieron eso, supieron que hacer una señal para salir a huir a los montes. Pero la pregunta es, ¿cómo es que los discípulos iban a salir a huir a los montes
si los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén. Esto también lo corrobora Flavio Josefo. Lean a Flavio Josefo, tremendo historiador, y lo corrobora también el conflicto de los siglos. Dice que milagrosamente, dice que los ejércitos romanos se fueron. Eso sucedió en el año 66. Misteriosamente los ejércitos se fueron. Y dice que los discípulos aprovecharon para salir a huir. Noten qué interesante. Porque vieron una señal. Y dice que fue la providencia divina. Esto lo corrobora Conflicto de los Siglos, página 25, párrafo 2, dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían de huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto, sin tardar. Salieron. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la ley dominical? Sabe, hermanos, que Elena de White, y con esta cita termino, la abominación asoladora tiene que ver con la ley dominical, con la marca de la bestia. Escuchen, hermanos, la abominación asoladora tiene que ver con la ley dominical. Cuando se decreta la ley dominical, será la señal para nosotros para salir a huir sin tardar a los montes. Eventos de los últimos días, página 104, párrafo 4, dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Notaron, hermanos? La historia se va a volver a repetir. Pero mientras no hay ninguna ley dominical, el mensaje para el pueblo adventista es: salgan de las ciudades y vayámonos para el campo. Hermanos, este tema debe estar presente en la mente de todo adventista. Ya no es seguro, y nunca lo ha sido, vivir en la ciudad, y cada día se van a ir corrompiendo más las ciudades, hermanos. Es terrible, hermanos. Hay un capítulo entero de Elena de White donde habla sobre este tema de las ciudades, donde muy pronto lloverá fuego y azufre en las ciudades. Así que yo invito a todos los adventistas del séptimo día que están escuchando este mensaje: prediquemos este mensaje en los púlpitos adventistas, prediquemos estos mensajes en los sábados, en los cultos adventistas, en el culto divino de sábado. La gente, el pueblo de Dios, tiene que saber que tenemos que salir de las ciudades antes de que sea demasiado tarde, hermanos. Terrible. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y que nos pueda ayudar, hermanos, si aún estamos haciendo preparativos. Que Dios nos ilumine nuestro entendimiento para que podamos ver cómo hacemos para salir de las ciudades. Ese es el mensaje. Es un mensaje, hermano, que tiene que ver con verdad presente. Este mensaje, hermano, no lo tiene que predicar ningún grupo disidente, no son ellos los dueños. No lo tiene que predicar la Iglesia de la Reforma. Este mensaje fue dado a la Iglesia Adventista el séptimo día, hermanos. Este es un mensaje propio de la Iglesia Adventista, que es parte de los mensajes de los tres ángeles y es parte de la verdad presente. Así que, hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Espero que
hayamos comprendido el tema y la importancia de que salgamos de las ciudades antes de que sea demasiado tarde. Dios les bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Tema muy bueno. Necesitábamos este tipo de temas y necesitamos hablarlo, pues necesitamos compartirlo. Hermano Rafael, siempre es un gusto escucharlo. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. También vamos a esperar el video en 4K para poder tenerlo ahí a la mano.